Egipto siempre nos depara sorpresas. Alejados del oficialismo, los descubrimientos extraños nos dejan ese sabor de algo más, que ante las explicaciones ortodoxas no satisfacen a nadie, especialmente a quienes sabemos que con respecto a las culturas antiguas se sigue escribiendo e investigando, sin un resultado final, por lo que serán editados libros, dictado cátedras, invertir en bibliotecas, pero el trabajo de campo sigue demostrando que no sabemos nada y lo que se diga siempre será cuestionado. Es por eso que cuando surgen descubrimientos extraños que descolocan la mal contada historia de la humanidad, estos hallazgos son puestos en duda. Historia ignorada, 12ª parte, el huevo de Nubia y la confirmación de que las pirámides de Egipto podrían ser más antiguas de lo que dicen. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. ¿Puede un simple huevo de avestruz, pero de 6.000 años de antigüedad, confirmar que las pirámides de Giza son más antiguas de lo que afirman los egiptólogos? Los datos hallados, con posturas encontradas entre quienes lo investigan, no se ponen de acuerdo sobre lo que significan. ¿Montañas? ¿Un dialecto desconocido de aquellos primeros habitantes? ¿Por qué la coincidencia de 3 pirámides al lado de una especie de río? ¿Acaso es otra cosa? Nuevamente nos encontramos ante un descubrimiento que, perdido en un museo, renace la polémica de si la pirámide de Keops, Kefren y Micereinos llevan esos nombres por sus creadores, o no son tan recientes como parece demostrar el hallazgo que hoy se exhibe en el Museo Africano, y fueron creadas por seres desconocidos provenientes de otra parte o de otro mundo. Es literalmente un huevo de avestruz que se encuentra en el Museo de Nubia en Egipto. Se supone que esas incisiones representan a las pirámides de Egipto, lo que no sería un problema si no fuera porque el huevo está datado en el período Nakada I, un período predinástico, por lo que sería imposible que representaran a las pirámides, a menos que éstas estén mal datadas y pertenezcan a un período que no corresponde a lo que afirman los arqueólogos ortodoxos. Sería mucho más antigua, o que el dibujo del artista solo representara a montañas o a un dialecto que desconocemos. Montañas que se encuentran en otros muchos artefactos de Nakada I, pero la pregunta es, ¿por qué en este huevo figuran 3 pirámides y un río? ¿O acaso significan otra cosa? A Egipto, su cultura, su civilización, se suele datar en un tiempo que posiblemente esté equivocado, tal y como demuestran los desajustes en el Canon de Turín, en Italia, que es un papiro el cual muestra un listado en el que están presentes los reyes egipcios, aquellos que se remontan a tiempos tan pretéritos que es tenido casi como un mito, una leyenda. El Canon de Turín fue descubierto por Bernardino Drobetti en el año 1822 en Tebas, ciudad que tuvo una gran importancia bajo el reinado de los faraones. Fue Champollion el que participó activamente en su traducción, pues está escrito en hierático, y sería de un texto contemporáneo al faraón Ramsés II, hacia el siglo XII o XIII a.C., compuesto por 160 fragmentos. En él llama la atención una predinastía que sería la de los llamados Sen-Suhor, semidioses que habrían sido los primeros gobernantes del país de las arenas eternas hace 11.000 años, antes que el faraón Menes hace 5.000 años, según la cronología oficial. Los Sen-Suhor eran mitad hombres y mitad dioses, y su traducción literal sería compañeros de Horus. Curiosamente, Manetón, en el 240 a.C., habla implícitamente de los Sem-Suhor y cómo era la primera dinastía antes que Menes, ratificando que eran una especie de semidioses. Para remontarse tan atrás en el tiempo del Egipto milenario, accedió a los documentos del templo de On en copto o Heliópolis en griego o Iuno en egipcio. Ptolomeo II Filadelfo estaba interesado en que se escribiera la historia de Egipto.
Pero lo más sorprendente de esta cronología heterodoxa la aportaría como prueba un huevo de avestruz, un huevo que se encuentra actualmente en el Museo de Nubia y que fue descubierto en 1907 por el arqueólogo británico Cecil Malaby Firth en la tumba 96 del cementerio 102 al sur de Egipto, en Nubia. El huevo es tan sorprendente como desconcertante, pues muestra cómo fue pintado de una forma singular, ya que en una de sus caras aparecen 3 pirámides, junto a una línea larga en zigzag parecida a una serpiente, pero sin cabeza ni cola, lo que llama la atención. Y en la cara opuesta 3 pirámides similares en línea, ya no hay una figura zigzagueante parecida a una serpiente, sino más bien una especie de cuello de ganso, grande debajo, y a medida que sube el grabado se va achicando, similar a cómo se ve en una imagen satelital o en un mapa, el río Nilo, por lo cual la alusión a las pirámides de Giza y la importancia que hasta hoy tiene el Nilo para los egipcios es evidente, y las explicaciones en contra no tienen sustento, más aún cuando éstas afirman que era una especie de escritura, debido a la traducción jeroglífica que ellos dicen es correcta. Pero recordemos que según Alexander Eleazar, las traducciones jeroglíficas hasta hoy adolecen de un gran error, desde Champollion hasta la fecha, y de acuerdo a los arqueólogos ortodoxos, estos grabados representan la vida de aquellos habitantes en una época predinástica, es decir, antes de los faraones, época en la que convivían humanos con sus dioses, como nos hablan las antiguas tablillas cuneiformes sumerias, e incluso es nombrado en el Antiguo Testamento, y para el caso que hoy nos ocupa, el del Canon de Turín. La importancia de este hallazgo radica en que la antigüedad de los restos hallados en la tumba 96 los ubica en la cultura Nakada, es decir, entre 6.000 y 8.000 años atrás. ¿Cómo pudieron ser representadas las pirámides en ese huevo cuando aún no existían? Ya que se suponen que las pirámides se fueron construidas en el 2600, o no eran pintura de pirámides, sino montañas. ¿Pero por qué solo 3, encima juntas y cerca del Nilo? Otros huevos de avestruz representan similares características de formas piramidales, que dicen son montañas, las que aclaramos tampoco existen en demasía en Egipto y de esa forma. Entonces, ¿qué nos está diciendo semejante evidencia? La falta de una explicación convincente ahonda aún más el misterio sobre el origen de las pirámides del complejo de Giza. ¿Ya estaban cuando llegaron los primeros egipcios? Y de ser así, ¿quién o quiénes se las construyeron? Según los egiptólogos actuales, fue Keops o Khufu, su diseñador y constructor, de acuerdo a escritos que los nombran. ¿Pero es la traducción correcta? ¿O hay otra cosa más que no sabemos, y que al igual que la Esfinge, su origen y creación jamás tuvo una respuesta satisfactoria? Pero hay más. Descartando la teoría de las serpientes y las montañas, que para nosotros son muy simétricas, cuando las montañas no las son, otra explicación coincidente con otros investigadores radicales sería que el huevo estaría representando no solo a las 3 pirámides de Egipto y al Nilo, sino también a una convención estacional global, es decir, climática cíclica, que muestra las pirámides y al Nilo en la estación seca y en la estación húmeda. De ahí la diferencia en la forma y plenitud del Nilo y sus ubicaciones opuestas en el huevo. Muestra el año representado por el Nilo con las pirámides, como el marcador geográfico más grande como referencia. Es una teoría, pero hay otras. Otra teoría es que representan las pirámides de Nubia, que se parecen mucho más a los grabados que a las pirámides de Egipto. Sin embargo, esto tiene consecuencias más nefastas, ya que se decía que las pirámides de Nubia se construyeron durante un período de varios cientos de años, desde el 751 a.C., y que se basaron en las pirámides egipcias. Pero vamos por más. En el huevo de Nubia también se puede ver alrededor de la parte superior que hay varios círculos concéntricos, al menos 2 alrededor de una pequeña abertura en la parte superior. Algunos teóricos recuerdan la obra de Platón, Critias, del 360 a.C. Platón escribió sobre la Atlántida y dio una breve descripción. Hacer zonas alternas de mar y tierra más grandes y más pequeñas, rodeándose unas a otras,
Eran 2 de tierra y 3 de agua, que hacían girar como un torno, teniendo cada uno su circunferencia equidistante en todos los sentidos del centro, afirmaría. La teoría heterodoxa dice que se trata de una especie de artefacto que representa las civilizaciones más importantes de aquella época, Egipto y la Atlántida. Hay muchos agujeros en esta afirmación, como el que tiene el huevo que según los ortodoxos era para contener líquidos. Un chiste es que si existe alguna correlación geográfica, entonces la Atlántida y Egipto están muy cerca. La descripción del Critias de Platón trata de un Poseidón que talla esta tierra a través de su amor. Podemos ver y tocar el huevo y las pirámides. Todavía tenemos, con confirmación, y hay varias teorías, que ver aún y tocar la Atlántida. Aunque tampoco podemos olvidar que cerca de allí, en el desierto del Sahara, estuvo ubicada, y de acuerdo a algunos autores, la Atlántida, en el que hoy se conoce como el denominado Ojo del Sahara, del cual ya hemos hablado anteriormente en otro video en este mismo canal. Tal vez el huevo de Nubia, alrededor de su hueco superior, se refiera a este lugar del cual solo queda un resabio que hoy puede verse desde el espacio. Tal vez, pero son teorías que están bien encaminadas. Solo falta que un arqueólogo avesado y honesto las confirme por nosotros. Tal vez el secreto se pueda leer en el famoso papiro denominado el Canon de Turín, donde semidioses y dioses gobernaban Egipto y por ende la tierra. Pero seguramente este ya será material para el próximo video. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.